voy a comenzar a compartir con ustedes una pequeña introducción titulada El COVID-19 replantea los derechos humanos de los pueblos indígenas en un nuevo contexto sobrevenido. Nos ha parecido que es importante no entrar directamente en el tema del virus como tal, de la pandemia en sus propios términos, sino intentar una suerte de contextualización a través de los argumentos que nos conducen a través de los derechos adquiridos de los pueblos indígenas y de qué manera pues, los derechos de los pueblos indígenas en cuanto a sus alcances y también en sus fallas han interferido en el momento de que las políticas públicas tuviesen que asumir una situación de vulnerabilidad muy especial de estas poblaciones por la presencia y la fortaleza del coronavirus COVID-19. Entonces, comenzaremos diciendo que con todos sus altibajos, la segunda mitad del siglo XX fue fundamental para la recuperación de los derechos humanos colectivos y específicos de los pueblos indígenas. Ese proceso se dio además en el contexto de una distensión mundial y el reconocimiento de una grave crisis ambiental planetaria. Es muy importante decir que en Venezuela la Constitución bolivariana del año 1999 marcó el momento estelar del nacimiento de una Venezuela multiétnica y pluricultural, y también por extensión no solamente pluricultural sino también intercultural y por supuesto plurilingüe. Hay como 50 idiomas, que parecía poner fin a toda discriminación antiindígena. Creo que es importantísimo repasar muy rápidamente algunos puntos de la Constitución bolivariana porque hay cierta desinformación al respecto, especialmente en las nuevas generaciones que no han estudiado a fondo estos puntos. En el preámbulo, la Constitución dice: para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común. Recordemos también algunos derechos específicos de los pueblos indígenas. Por supuesto que no hay tiempo para leerlo completo ni tampoco necesidad, pero sí hay que recordar todos estos puntos para entender exactamente lo que está transcurriendo, cuáles son los problemas tanto de larga duración como más recientes y para poder también encontrar mejor la comprensión y la solución necesarias. Aquí, por ejemplo, en el artículo 119 del capítulo 8 de los derechos de los pueblos indígenas, el Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política, económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como sus hábitats, derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar su forma de vida. Entonces, más adelante habla de los recursos naturales, nada más que el comienzo. Artículo 120, el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos. Entonces, y un poco más abajo, artículo 121, los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad, lugares sagrados de culto. Y muy importante, aquí estamos llegando al punto 122, que en gran parte va a ocupar nuestra atención por ser el tema que estamos tratando hoy día, ¿no? Que es los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias con sujeción a principios bioéticos. Después habla de las prácticas económicas, también la propia intelectual sobre sus propios conocimientos,
la participación política, la representación indígena de la Asamblea Nacional, etcétera. Una parte un poco controvertida, que es el artículo 126, que salió con más discusión, con más disenso y menos consenso, que es la definición de pueblo, y eso hasta hoy pues sigue causando roces, y habrá que estudiar todo lo relacionado, ya no para el diagnóstico que ya se ha hecho muchas veces, sino de cómo se podría de alguna manera soliviantar esta dificultad. Y dice lo siguiente, ¿no? El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional. Entonces uno pregunta, entonces, ¿cuál será, digamos, mediante cuáles parámetros vamos a definir y conceptualizar la palabra pueblo si no es el uso internacional? ¿Qué otras opciones se presentan, no? Bastante difícil, ¿no? Por otro lado, había un apoyo muy fuerte del entonces presidente comandante Chávez, Hugo Chávez, y él logró que, a pesar de la resistencia tanto de cierto sector de la izquierda como de prácticamente toda la derecha, también gran parte del estamento militar, que sin embargo se aprobara esto, y allí verdaderamente se reconoce internacionalmente un mérito personal del comandante Chávez. Y se logró en ese momento que me pareciese haber una voluntad solidaria y política para resolver las dudas, evitando cualquier conflictividad que causara esta serie de artículos constitucionales, que además se complementan con un capítulo de derechos especiales de carácter provisional, que tenía que ver con las tierras indígenas colectivas, etcétera. Pero bueno, vamos a dejar esto hasta aquí para poder dedicarnos a otro tema, que es, digamos, el análisis de la situación tal como se presenta en ese momento, en que me pareciese haber habido un comienzo de lo que podríamos llamar ecohumanismo. También hay la palabra ecosocialismo, pero creo que por una serie de razones que no voy a analizar ahorita, ecohumanismo abarca un poquito más que ecosocialismo, aunque básicamente el espíritu de ambas expresiones no deja de ser el mismo. Y también que iba a haber como más ecopolítica y menos geopolítica, más porque incluso el capítulo sobre ambiente es consecutivo al capítulo sobre pueblo indígena, y también si hubiéramos visto todo lo ambiental, también nos habría facilitado pues, la comprensión de lo que estamos tratando en este momento. Aquí tengo que decir que la Constitución bolivariana no nació por generación espontánea. Hay un poco la idea errónea de que la comprensión de lo que son las culturas indígenas, sus idiomas, y también la adquisición o retoma de sus derechos perdidos hacía 500 años atrás, que se analizaba solamente en términos del año más o menos 1999-2000, y con la aparición de la Constitución como algo que apareció repentinamente, sin una cantidad de antecedentes y de una lucha muy tenaz que dio origen a que se incluyera esa Constitución. No fue nada espontáneo. La Constitución bolivariana nació a través de una cantidad de elementos que comprenden una lucha indígena secular, pero fundamentalmente situada en la segunda mitad del siglo XIX. Una lucha indígena a nivel mundial. Yo por lo menos pertenezco al grupo llamado de Barbados, que hizo la declaración de Barbados en el año 69, donde pues, se insta a los gobiernos, a las organizaciones, bueno, incluso a los propios antropólogos, a las iglesias, etcétera, hacia el respeto de una cantidad de parámetros que más o menos coinciden con lo que he leído. Y eso se fue logrando prácticamente si no en la totalidad, la mayor parte de los países, que son muchísimos, en todo el continente con población indígena. Si me dedicara a enumerar incluso parcialmente esto, pues estaríamos aquí, no sé, varias horas hablando, ¿no? Es importantísimo comprender que
después de las dos guerras mundiales, llegamos a la segunda mitad del siglo XIX y ahí pues la humanidad se dedica a una serie de temas, a la humanidad entera, incluyendo por supuesto el sistema de las Naciones Unidas, hay pactos multinacionales, etcétera, hay una hoja de ruta para buscar, mediante una serie de acuerdos, el pacifismo, un mayor ambientalismo, una justicia social, el anticolonialismo, el estado de bienestar, pero también, por supuesto, que había que sufrir también los embates de una reacción derechista neoliberal muy fuerte y también una presión geopolítica que lamentablemente pues los países, vamos a llamarlos democráticos, progresistas, no voy a entrar mucho en la cuestión partidista para no desviarme por ese vericueto, no es conveniente. Pareciera que aún en los países mejor dispuestos a mantener y desarrollar esos criterios progresistas, sin embargo, y creo que para mí fue un poco erróneo y sigue siendo lo que hay todavía pues mucho más interés por seguir las pautas y dictámenes de la geopolítica que de la ecopolítica. Y eso es bastante grave porque si el ecohumanismo y la ecopolítica se hubiesen cumplido de acuerdo a las exigencias, a esta hoja de ruta que ya está la Constitución y una legislación subsiguiente que es muy rica, la legislación indígena venezolana es muy rica. Si se hubiese seguido por ese camino, bueno, otros tucanes, otros gallos, otros, bueno, otro ambiente habría, para no repetir, pues, si el dicho popular, ¿no? Nuestra Constitución prometía un futuro en términos de un ecohumanismo intercultural y multidiverso, lo cual exigía una ecopolítica consona con y no una geopolítica convencional como lamentablemente sucede hasta nuestros días, sino pues véanse las elecciones norteamericanas solamente para dar un ejemplo, ¿no? Pero así como había un artículo específico sobre salud en la Constitución, también el tema de la salud recurre en relación no solamente con las culturas, sino también en relación con lo ambiental. Y aquí, eso va más allá, digamos, del año 2000. Ahorita el doctor, el director general del, creo que se llama Instituto Mundial de la Salud. Bueno, el director general, pues, Tedros Adhanom Ghebreyesus, entonces me declara, bueno, voy a, digamos, a reproducir el original que lo dijo en inglés. Existen 4 requisitos fundamentales o fundacionales para superar y sobrepasar lo biomédico por una especie de vacuna social que tiene que ver con 4 puntos, ¿no? Primer punto, life with security, o sea, vida con seguridad. Segundo, opportunities that are fair, oportunidades que son justas. Tercero, a planet that is habitable and supports biodiversity, o sea que un planeta habitable y que sostiene la biodiversidad, por supuesto también la sociodiversidad. Y finalmente, governance that is just, o sea que una gobernabilidad que es justo. Con esto, pues, indudablemente, la bioseguridad está muy por encima de la salud pública. Entonces, la seguridad de la población, por supuesto que requiere de una protección social, de empleos estables, de vivienda, etcétera. Las oportunidades también deben ser universales a través de una educación gratuita y también la lucha contra la discriminación racial o también un empleo decente, un ambiente sostenible
bueno, también la conservación de la biodiversidad, eliminación de los subsidios para las energías, fuentes energéticas fósiles, una gobernanza justa que tiene que ver con la elección, con la libre elección universal, sistemas robustos de confianza política, bueno, etc. Una sociedad civil fuerte, etc. De esto estamos viendo que a través de una serie de decisiones en los sistemas de las Naciones Unidas, ahorita hemos pasado de una concepción solamente política, una concepción del futuro de la humanidad y del planeta a base de la salud. Y eso es sumamente importante. Tengo que hacer énfasis en lo siguiente, que creo que todos sabemos que sería absolutamente injustificable, inexplicable que no le prestásemos atención a un obvio recalentamiento y contaminación del planeta, la deforestación, el extractivismo, los monocultivos, también el armamentismo nuclear, la posibilidad de una tercera guerra mundial que está cada vez más cerca, la terrible desigualdad socioeconómica, hay una serie de puntos ahí. Entonces, ahí cabría decir que para mí incluso el trabajo que realiza la señorita Greta Thunberg solamente nos da únicamente como una aproximación hacia el punto de lo que de lo que es el recalentamiento global, pero la crisis va mucho más allá. Es decir, quienes consideran que la crisis mundial se reduce a pocos factores más o menos controlables están totalmente equivocados, pero que lamentablemente no es así en cuanto a la concepción de los sectores políticos y decisorios que más o menos trazan el futuro en términos de decisiones reales y que nos comprometan para nuestro futuro, o la imposibilidad de tener ese futuro por esa serie de impedimentos que son mucho más todavía y que verdaderamente ocupan una literatura considerable y cuyo recuento también ocuparía un espacio que en este momento no estamos en condiciones de reproducir. Sin embargo, si verdaderamente se respetara lo ecoambiental, lo ecohumanista, significaría pues respetar los estudios científicos, que son miles de estudios científicos sobre el ambiente, tanto locales como regionales, como planetarios. También la situación, la conformación y los objetivos en tiempo real de las formaciones societarias y la consecución de su compatibilidad con el ambiente. Todo eso pues ya cuenta con estudios minuciosísimos y también con una experiencia que todos nosotros hemos compartido. Quien, por ejemplo, no ha visto y no se ha percatado de la deforestación que hay en Venezuela, o incluso pues el deshielo de la cumbre de Mérida y tantas otras cosas que podemos percibir sin recurrir a otros medios, casi a simple vista, y que son prácticamente obvios, y aún así pues hay como una tosudez en negarlo, o por lo menos no tomarlo en cuenta para lo más importante. Entonces, en cambio, la geopolítica tiende hacia lo contrario. Las individualidades poderosas, que no sobrepasan el 10% de la población mundial, constituyen las élites económicas, élites políticas, simbólicas, militares, culturales, mediáticas, ideológicas, que están buscando un poder de expansión de duración infinita y tratan de imponer unilateralmente sus objetivos e intereses. Y lamentablemente la mayor parte de nuestros estados, y lo hago como una crítica absolutamente constructiva, con el mayor deseo de lograr pues una reformulación de las políticas públicas, que tengo que decir que lamentablemente todos los países sin excepción están no solamente siguiendo una ruta geopolítica, sino también se ha renovado un interés, bueno, hasta el año 2005 aparentemente inexistente por los bienes, por los recursos, por las llamadas commodities, lo que son los minerales, lo que es la extracción, el extractivismo,
de una manera tal que realmente pareciera que la geopolítica se orienta en esta dirección. Entonces, por lo tanto, es absolutamente necesario derrotar la geopolítica por la ecopolítica y sin ignorar la geopolítica, sin luchar contra ella inteligentemente para ejemplificar al menos parcialmente cómo piensa, por ejemplo, los pueblos indígenas. No solamente los indígenas, también los pueblos campesinos, los afrodescendientes, muchos intelectuales, pero vamos como es el tema indígena, vamos a basarnos en este documento que me parece muy adecuado para ejemplificar los criterios que estamos exponiendo ahora, primero de una forma teórica, pero también para llevar a la práctica estas preocupaciones. Dice, pronunciamiento conjunto en apoyo a los esfuerzos de los pobladores del Caura por proteger sus derechos contra la minería depredadora. Y entonces arriba dice una frase emblemática: ante el gran negocio que representa el oro, se impone la ilegalidad. Eso dice un líder yecuana en el año 2014. Ahora, lamentablemente, la minería legal tampoco es mejor, incluso, pues, no sé si han visto los videos que presentan, digamos, las terribles consecuencias de la minería legal, que incluso es más extensa y quizás más destructiva que la misma minería ilegal. Por lo menos yo no veo mucho la diferencia entre los dos tipos de minería. Aquí dice, clima 21, ambiente y derechos humanos y todos por el futuro, en conocimiento de los esfuerzos que viene realizando la población del Caura, municipio Sucre, Estado Bolívar, para frenar la destrucción de la cuenca de ese río por la minería ilegal depredadora. Queremos expresar nuestra solidaridad y apoyo con esa comunidad en su lucha, en su defensa de sus derechos, incluyendo al de un ambiente sano, seguro y económicamente equilibrado. Pero a la vez queremos manifestar nuestra preocupación porque estas circunstancias pueden ser un detonante de episodios de violencia, represión y división, tal como ha ocurrido en otros momentos en la región del Caura, así como en otra zona minera de Guayana, situación que ha sido denunciada por diversas, muchísimas. Hay una literatura pero formidable y bueno, realmente muy convincente. Y diversas organizaciones e instituciones, inclusive por parte de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A diferencia, esto es importante, a diferencia de lo ocurrido en otras cuencas de Guayana, tales como las del Cuyuní y el Caroní, el impacto de la minería ilegal en gran escala en la cuenca del Caura es relativamente reciente, abarcando un periodo no mayor de 20 años. A pesar de ello, esta actividad ha generado daños profundos y muy intensos en la población y el ambiente. Es necesario recapitular aquí que los grandes ríos del Estado Bolívar son, contándolos de oriente a occidente, el Cuyuní, el Caroní, el Caura, el Orinoco. Hace como 15 años todavía el Caura era casi naturaleza prístina. Y entonces, hasta el año más o menos 2005, y se exhortó, por supuesto, de acuerdo con la Constitución y la legislación, se exhortó al Estado venezolano para salvaguardar pues, la riqueza y la diversidad biológica y sociocultural de esta región todavía prístina, todavía pues, prácticamente no tocada, que es el río Caura y sus afluentes. Sin embargo, eso no ocurrió así. Incluso a través, no por mi opinión, sino también por múltiples estudios, se sabe perfectamente que el aprovechamiento de los productos de la silvicultura racional había sido pues, hasta mucho mejor para la economía y para el fisco del país que esa especie de vandalismo, esa búsqueda febril, irracional del oro, del coltán, de una cantidad de minerales, entre, bueno, también aluminio, etcétera, verdaderamente destructivo. Hubiera sido pues, mucho más inteligente y con resultados óptimos para el fisco nacional, el ecoturismo también, una silvicultura extensiva para, digamos, una extracción racional de las plantas medicinales también, a cargo de los pueblos indígenas, de sus comunidades. Bueno, ya para concluir, muy rápidamente.
que entonces lamentablemente a pesar de haberse decretado el Parque Nacional del Caura, que prácticamente en ese momento resultó ser como un saludo a bandera, en el año 2020, en la Gaceta Oficial, aparece la resolución que regula la extracción de oro y diamantes en los ríos Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, Yuruarí, Cuyuní, con un impacto de perpetuidad. Entonces, incluso se están iniciando actividades de explotación minera colocando balsas en el Bajo Caura. Hay el desplazamiento guerrillero, especialmente de ELN, la minería ilegal y su hermana mayor, la legal, etc., lo cual produce la alteración de los cauces de los ríos, su sedimentación, la turbidez, la contaminación mercurial, la degradación de los ecosistemas, la disminución de la diversidad biológica, especialmente de los peces, daños irreversibles contra los cuales en este momento los indígenas y sus aliados están luchando, pidiendo la derogación de los decretos, una consulta amplia y previa, la demarcación territorial, el respeto de los derechos humanos. Ahora, lo que quiero decir es que ahora el COVID se sitúa encima de estas circunstancias y hasta ahora los indígenas se han defendido más que todo por las medidas siguientes que ellos mismos han tomado, que ellos de las ciudades migran, vuelven hacia las comunidades donde están más seguros, se aíslan lo más posible, incluso entre ellos mismos, tienen prácticas culturales de aislamiento en las propias comunidades, además son muy disciplinados y saben cómo actuar frente a una situación de esta naturaleza. Entonces tienden a mantener, incluso hasta normalmente, cuando los indígenas interactúan, están como más distantes entre sí que los criollos, hasta en cualquier circunstancia. Este rige para Venezuela, pero para Colombia y Brasil las cosas un poco distintas, porque allí realmente la forma como el indígena es perseguido, esclavizado, etcétera, ni siquiera permite que de alguna manera se autoprotejan dentro de las comunidades. Pero aquí también corremos el peligro de que debido a una serie de síntomas inquietantes también haya una penetración masiva de gente no indígena a las comunidades, tal como ya está ocurriendo. Dentro de ese maremágnum de situaciones muy difíciles es importantísimo el papel del antropólogo, porque aunque hay voces tanto de décadas anteriores como actualmente, que hay que buscar, digamos, las profesiones que desarrollen las fuerzas productivas, la ingeniería, la arquitectura. Sin embargo, si mediante la antropología no nos percatamos cómo usar esos recursos naturales, qué proyectos implementar, cómo relacionar los proyectos con el ambiente, con la población, con las diferencias poblacionales entre un sector y otro. Si todo eso pues no se sabe, cualquiera de esos proyectos va a fracasar y va a producir todavía mayores daños y va a tener repercusiones en la alteración del orden planetario de una manera irreversible. Entonces, ya he manifestado en varios trabajos que lejos de disminuir la importancia de la antropología, me parece que este debería ser un siglo del antropólogo, porque somos los únicos más o menos de reconducir estas situaciones hacia una racionalidad y tratar de impedir que esta tendencia que ya mencioné al principio termine triunfando y haciendo inhabitable el planeta más o menos como para el año 2100, que más o menos es la dirección en la cual nos estamos encaminando.